Muy buenas noches, hermanos amados. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Dios los bendiga. Todos sean bienvenidos a esta plataforma. Para los que no me conocen, mi nombre es Emilio Ruiz Cervantes, pastor del Ministerio Cristiano Misionero, Iglesia de Dios, desde acá, desde Lima, Perú, distrito de San Martín de Porres. Hoy, hermanos, quiero compartirles una enseñanza. Lo he estado estudiando y también meditando en esta tarde, y Dios puso en mi corazón compartirles esta enseñanza a su pueblo. Así que todos, por favor, abran su Biblia, todos estén atentos, abran su corazón también para que Dios ministre a su vida, para que sea Dios hablándoles. Y de esta manera usted pueda ser edificado. Si Dios le exhorta, gloria a Dios. Si Dios le reprende, gloria a Dios. Pero no hay duda que también hay una palabra de restauración, de consolación y edificación. Así que abra su Biblia allí donde usted se encuentre. Y vamos a ir al libro de Santiago, el capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Voy a repetir, Santiago capítulo 3, del versículo 14 hasta el versículo 16. Dice así la palabra del Señor: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, hoy quiero tratar esta enseñanza que le he titulado Los celos y sus consecuencias espirituales. Sabemos que cuando Santiago escribe esta carta, Santiago, por cierto, fue hermano de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia estaba dispersada por causa de la persecución, y no hay duda que aún en la misma congregación se manifestaban estas actitudes o malos hábitos o malos patrones de conducta en cuanto a los celos. Pero yo no voy a hablar de los celos que a veces existe dentro del matrimonio o dentro del hogar. Alabado sea el nombre del Señor, porque suele pasar también que dentro del matrimonio hay celos entre parejas, y esto suele pasar por muchas razones. A veces porque hay inseguridad en uno de ellos, a veces porque hay motivos, pero ese es otro tema. Yo no voy a hablar de los celos que existen a veces en pareja, que a veces lo puede provocar el varón, lo puede provocar la mujer o la esposa en este caso, o viceversa. Recalco, yo le voy a hablar de los celos que muchas veces se manifiestan dentro de una comunidad cristiana. Miren, es triste y lamentable que usted, si es una persona que todavía tiene esos malos patrones de conducta que ha arrastrado desde el mundo, si usted no ha renunciado, si usted no le pide al Señor que sea Dios quien le ayude a desarraigar esas obras de la carne, déjeme decirle de que usted mismo puede ser de tropiezo para su avance o crecimiento espiritual. O también puede ser de tropiezo para muchos hermanos, para la iglesia.
Por eso que cada día nosotros tenemos que renovarnos. Cada día tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a santificarnos. Ahora, hermanos amados, tiene que entender que los celos no se manifiestan directamente de una forma exterior o externa, no. Los celos primeramente empiezan en el corazón de una persona sin que nadie lo vea. Empieza dentro del corazón. Por eso que Jesucristo no se equivocó al decir que no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale dentro de su corazón. Porque del corazón sale los malos pensamientos, los adulterios, las contiendas, los celos, la ira, el enojo. O sea, sale de lo interior al exterior. Entonces puede aparecer cuando alguien recibe, de repente, ¿no? En la congregación esto se manifiesta cuando alguien recibe de repente un reconocimiento. Se puede manifestar cuando alguien está prosperando, o quién sabe, hermano, tiene un ministerio diferente. Y eso, en vez de alegrarnos, en vez de regocijarnos, cuando un hermano está siendo levantado, cuando un hermano está siendo bendecido, la verdad, hay que gozarse, hay que alegrarse. Pero sin embargo, sucede todo lo contrario. Hermanos, la Biblia enseña que los celos no son simplemente una emoción pasajera. Cuando gobiernan el corazón pueden producir división, conflictos y toda clase de malas acciones. Lamentablemente, esas son las consecuencias. Por eso es necesario que usted preste toda la atención posible a esta enseñanza. Le decía, hermano, que todo sale de acá. Todo nace en el corazón. Por eso que acá dice claramente Santiago 14. Pero si tenéis celos amargos, si tenéis, eso quiere decir que una persona puede tener celos, ¿dónde? En el corazón. En el corazón. Por eso que Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida del hombre, de los cristianos, depende mucho de su corazón. De él depende. Por eso que Jesucristo dijo claramente, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, mas el mal hombre de su corazón saca malas cosas. Entonces hay que cuidar nuestro corazón. Hay que cuidar. Miren, hermanos, si usted en el mundo ha sido una mujer celosa excesivamente o un hombre celoso, tenga cuidado. Tenga cuidado definitivamente, porque esa es una atadura. Es como un yugo. Y la verdad, hermanos, todo nace en el corazón. Los celos comienzan internamente antes de manifestarse externamente. Todo empieza dentro. Todo empieza dentro, hermanos. El problema no siempre está en lo que tiene la otra persona, sino en cómo lo percibimos. ¿Cómo lo percibimos? Alabado sea el nombre del Señor. Un corazón inconforme puede convertir la bendición de otro en motivo de tristeza. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos batallado con eso. Hemos tenido lucha con eso. Luchamos. Yo no le voy a negar, hermano, de que en un principio, cuando empecé la vida cristiana, yo luchaba mucho con eso. Batallaba.
Y no entendía de que Dios empezó a tratar con mi vida en esa área. Yo no entendía. A veces cuando el pastor tomaba en cuenta a otro hermano, de repente, hermano, para que pueda dirigir un culto, para predicar, qué sé yo, y no me tomaba en cuenta mi persona. Cuando yo era consciente de que podría hacerlo incluso mucho mejor que el hermano a cual el pastor designaba. Hermano, y yo me llenaba de celos, me llenaba de amargura, hasta que un día Dios trató con mi vida. Dios, hermano, tuvo que hacerme ver y entender de que eso no le agradaba. Y le pedí a Dios, y era como una atadura, hermano. Por eso que tuve que someterme en ayuno, para que Dios rompa toda esa atadura, para que Dios rompa todo aquello y yo aprenda a gozarme cuando un hermano estaba siendo de repente considerado o siendo levantado por Dios. Yo no experimentaba el gozo, yo no experimentaba la alegría. Mire, si usted en el mundo ha sido una persona que le ha gustado ser admirado o admirada, déjeme decirle que cuando viene el camino del Señor, va a luchar con eso. Si usted en el mundo ha sido una protagonista o un protagonista que le gustaba siempre ser participativo, de repente ha tenido capacidades o tiene capacidades, tiene talentos, pero ahora viene al camino del Señor y nadie le toma en cuenta, nadie lo considera. Ahí está lucha. Pero todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Por eso hay que cuidarnos, hermano, de los celos. Gloria sea el nombre del Señor. Así que le decía, un corazón inconforme puede convertir la bendición de otro en motivo de tristeza. En la Biblia nosotros podemos ver de muchos personajes que se llenaron de celos. Y cómo, hermano, esa naturaleza pecaminosa, porque es una obra de la carne, no todo hay que demonizarlo, porque a veces dicen, no es que el diablo se metió, no es que se le metió un demonio. No, hermanos, no. Ese es un mal hábito, esa es una obra de la carne que lo ha venido arrastrando desde el mundo. Lo que pasa es que el enemigo se aprovecha de la ocasión, se aprovecha de nuestra naturaleza, pero muchas veces no es el enemigo, es usted. Es usted, hermano. Así que no le echemos toda la culpa a los demonios, no le echemos toda la culpa al diablo. No es que yo sea defensor del diablo de ninguna manera, o abogado del diablo, no. Pero las cosas como son. La Biblia dice, vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a ver lo que dice Gálatas, capítulo 5. Gloria a Dios. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20. Gloria a Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, ¿qué más dice? Pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones o disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, hay cosas más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces acá vemos a la luz de la palabra que no es un demonio, sino que los celos es una obra de la carne. Amén, hermanos. Es una obra de la carne.
Y vamos a ver, hermanos, un caso de este primer personaje que se dejó arrastrar por los celos. Hermano, los celos van de la mano con la envidia. Son como primo hermanos, como alguien dijo, ¿no? Son uña y mugre. Vayamos a lo que dice el libro de Génesis, capítulo 4. Vamos a recordar a este personaje. Génesis capítulo 4, el versículo 3 al 8. Dice la palabra del Señor así. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿O por qué te has molestado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Acá dice claramente: y lo mató a su hermano. Pero yo quiero decirle algo. Yo quiero decirle algo muy importante. Ya eso estaba, hermano, en el corazón de Caín. No fue tanto por la ofrenda. Porque si usted analiza las escrituras, claramente en el versículo 5 dice la palabra de Dios: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Recuerde, primeramente dice que Dios no miró con agrado a Caín. No dice que Dios no miró su ofrenda con agrado, no. Ya Caín estaba mal. Ya Caín, hermano, estaba cargado de celos. Ya Caín tenía cosas malas en su corazón. Si usted analiza bien el versículo, claramente dice: pero no miró con agrado a Caín. Y también dice: y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Ensañar quiere decir se molestó y decayó su semblante. Estaba molesto, airado. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿O por qué te has molestado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y ahí Dios le dice: si bien hicieres. O sea, Dios le está diciendo: si tú hicieras las cosas bien, si tú te comportarías bien, amén, Dios le dice: ¿no serás enaltecido? ¿No serás enaltecido? Si tú te portaras bien, si tú hicieras la cosa bien, yo te voy a exaltar. Lo que le está diciendo Dios a Caín es porque ya Caín estaba dañado emocionalmente, hermanos. Por eso es muy importante aclarar esto. Muchos dicen: no, que fue por la ofrenda. No, no fue por la ofrenda. Él ya estaba con esas cosas. Por eso que los celos, hermanos, primeramente se manifiestan internamente y luego ya se manifiesta externamente. Y vayamos a lo que dice acá. Sigue diciendo. Dios le dice: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Hermano, cuando el celo o el pecado toma derecho de su vida, toma derecho legal de su vida, y usted le da lugar, la verdad va a tener consecuencias lamentables. Dios le estaba anticipando ahí a Caín. Dios le está diciendo claramente: el pecado está a la puerta. Igual a nosotros, el pecado está a la puerta. Ahí está el pecado. Con todo esto, pero depende de usted, depende de mí. A ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Entonces ahí viene versículo 8. Y dijo a Caín su hermano Abel:
salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya Caín, hermano, tenía celos de su hermano desde mucho tiempo. No fue por la ofrenda de ese momento, no. Él ya estaba mal. Ya estaba mal, hermanos. Por eso bien dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Nadie cae, hermanos, de la noche a la mañana. Nadie. No es como en una oportunidad, recuerdo porque yo he tratado casos así, que hay algunos que dicen, no sé, pastor, ¿qué me pasó? No sé qué me pasó en el momento. Mentira, hermanos. La persona que cae en pelea, la persona que cae en contienda, la persona que cae en celos, en enemistades, es porque eso ya estaba en su corazón. Por eso la Biblia dice claramente, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie, ni Él es tentado por alguien, sino que cada uno, dice, cada uno es arrastrado, seducido por su propia concupiscencia. Y una vez concebido, dice, da luz el pecado. Ya a Caín, hermano, ya había concebido ya ese celo, ese odio, y él solamente lo saca a la luz y lo mata a su hermano. ¿Me están entendiendo? Amén, hermano. Entonces podemos decir acá que los celos nacen en el corazón. Si usted, hermano y hermana, lucha con eso, vamos a ver más adelante que Dios nos da una alternativa. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, yo quiero decirle algo. Los celos a veces nacen de la comparación. Cuando comenzamos a compararnos, dejamos de valorar lo que Dios nos ha dado. Usted es única. Yo soy único. Usted, hermano, son únicos. Pero no malinterprete mis palabras. Cuando digo que somos únicos, porque no todos somos iguales. Jamás se va a levantar otro predicador, otro apóstol como fue Pablo. Jamás. Jamás usted, si me está escuchando, va a predicar o enseñar de lo poco que yo sé, lo va a hacer como yo lo hago. No. Dios a mí me ha dado capacidades por su misericordia. Dios me ha dado, hermano, talentos por su misericordia. Dios me ha dado, hermano, conocimiento, lo poquito que sé por su misericordia. Pero usted no tiene por qué tener celos. No, hermano. No se compare. No debe compararse a alguien porque ahí está el problema. Jamás usted va a ser igual que el otro. Miren, hermano, ni los gemelos son iguales. Hay particularidades. En los gemelos hay diferencia, incluso hasta en la huella digital. Siempre hay una diferencia. Siempre, hermano. Entonces, allí empiezan los celos, cuando nacen de la comparación. Miren, los dones del Espíritu Santo que Dios ha concedido a su iglesia o a algunos hermanos no siempre garantiza que son personas espirituales. No, hermano. Hay cristianos que tienen dones, que Dios los usa con palabras de sabiduría, conocimiento, revelación, tienen hasta visión, tienen hasta sueños. Pero vea usted su comportamiento. Vea usted cómo se porta como esposa en su casa, cómo se comporta como esposa y como madre. O como vecina dentro de la zona donde vive. Dan mal testimonio. Pero vea usted cómo se comporta en la congregación. Comienzan, hermano, a saltar, a brincar. Rambo saca la bazuca, que la rana sube la rama, que Quitasaya, Mayasaya y Emilio Saya. Y todos los Sayas. Se da cuenta, no garantiza de que una persona
siendo espiritual, o perdón, teniendo dones, sí espiritual, porque pueden ser los más celosos y los más carnales. ¿Por qué? Porque empiezan a ¿qué? A compararse, o a comparar, o empieza, hermano, a asediar o a idolatrizar a un predicador. Mire, a los predicadores, hermano, hay que, digámoslo así, amarlos, a tenerlos en gran estima, a honrarlos, pero no ponga su fe, no ponga su confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Yo les agradezco a todos mis hermanos que me aprecian, que me quieren mucho, que me aman mucho, y yo también los amo, pero también le digo, pongan su confianza en el Señor, puesto los ojos en Jesús, porque es el único autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire lo que pasó acá en los Corintios. Vamos a ver, los Corintios, hermano. Mire lo que dice 1 Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 3. ¿Qué es lo que estaba pasando acá en la iglesia de los Corintios? Primero Corintios capítulo 3, sería bueno, hermano, que lo leamos del versículo 1 al 3. Primero de Corintios capítulo 3, del 1 al 3. Voy a pedir, por favor, a la persona que ha subido, apague su micro, por favor. Adriano creo que se llama, Dios lo bendiga, apague su micro. Primero de Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 3, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mire, esta palabra fue de parte del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, una iglesia que había sido bendecida por Dios espiritualmente. Cuando usted lee los primeros capítulos, a esa iglesia, hermanos, no tenía falta de ningún don. Había ciencia, había revelación, había conocimiento, muy bendecido, pero no habían madurado espiritualmente. No habían madurado. Por eso que Pablo le dice acá, de manera que yo a ustedes no pude hablaros como espirituales, sino como carnales. Y ese es el gran problema, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque los celos muchas veces nacen de la comparación. Mire lo que dice el capítulo 1 de los Corintios. Capítulo 1, versículo 10. Perdón, hasta el 13. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a dar lectura del versículo 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Ahí está, pues, hermano. Corintios, una iglesia muy bendecida espiritualmente, pero sumamente también, hermanos, carnales, por las comparaciones que ellos mismos hacían, por el parcialismo. Amén, hermanos, porque ellos habían idolatrizado
a los pastores y predicadores o siervos de Dios. Por los mismos celos, hermano. Algunos decían, no, tú eres de Pablo, ya, bueno, tú eres de Pablo, yo soy de Cefas, pues. Yo soy de Cefas. No, yo no soy de Cefas ni de Pablo, porque Pablo reprende mucho, es muy exhortador. No, yo soy de Cefas. Y algunos decían, no, ni de Pablo ni de Cefas, yo soy de Apolos, porque Apolos es elocuente, es un poderoso en las Escrituras, explica bien, traza bien. Hermano, yo creo que no es malo imitar la fe de los pastores, no es malo el aprecio, no es malo la consideración, no es malo la honra, no es malo el respeto, no es malo ayudar a un siervo, no es malo, hermano, considerar la labor que ellos hacen, pero cuidado con caer, hermano, en idolatrizar a un ministro de la palabra, como aquí estaba pasando en la iglesia Los Corintios. Amén. Entonces, la comparación puede producir inferioridad, competencia y resentimiento. ¿Me están entendiendo? Amén, hermano. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos escriben amén ahí? Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, sabemos nosotros que Saúl se llenó de celos cuando escuchó que David recibía más reconocimiento. Se llenó de celos. Todos ustedes saben la historia. Todos sabemos. Por eso no es bueno hacer comparaciones. No es bueno. Mire, usted mismo puede hacerle daño a un siervo de Dios. Usted mismo, por hacer comparaciones, por los celos que tiene, puede hacer, hermano, de que una iglesia se divida. Tenga cuidado, hermano, con los hijos. Usted como madre, como padre, no haga comparaciones en sus hijos. No, acá no debe decir usted, a ti, hijito, te quiero mucho, te amo mucho, porque tú te pareces a mí y no te pareces a mi suegra. No haga eso, hermano. No haga eso, bendito sea el nombre del Señor. A ti te quiero mucho porque tú fuiste el primero. No haga comparaciones, porque eso puede originar que entre hijos sean rivales. Y esto trae consecuencias en el futuro. Si usted sabe perfectamente que un pastor está siendo de bendición para su vida, o a un hermano está siendo de bendición, siempre, hermano, usted déle gracias a Dios y ore por ese pastor. Siempre ore a Dios. Acá hay hermanos, por ejemplo, hace unos días atrás fui a predicar el evangelio a un hogar y un hermanito de todo corazón me dice: pastor, la verdad que Dios lo usa. Dios lo usa. Porque usted nos explica bien. Nos da de comer la palabra así en cucharita. Así empleo de hermano estos términos. Yo decía entre mí: santo Dios. Decía: Señor, no. Tú eres la gloria, Señor. Tú eres la honra. Todo a ti te pertenece. Yo le digo: hermanito, gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Es Dios quien me ha dado la sabiduría, hermanito. Gracias a Dios. No, sí, pastor, yo se lo digo de todo corazón. Sí, hermanito, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, hermanito, y gracias por su palabra, porque eso a mí también me anima. Pero siempre, hermano, dándole la gloria a Dios. Dándole la gloria a Dios. Porque esto, hermano, si un pastor no es maduro, si un pastor de repente todavía como que arrastra del mundo esos elogios. Usted sabe, ¿no?, que en el mundo nosotros hemos salido de un mundo donde se elogian entre ellos, ¿no? Cuando alguien da su discurso, el otro lo está felicitando. Oh, qué buen mensaje, me gustó tu discurso político.
me gustó tu discurso en cuanto a la cultura, a la ciencia, y el otro se abrazan y no, tantas cosas. Usted sabía cómo es eso. Pero en la vida de un cristiano no debe ser así. Hay que darle la gloria a Dios. No haga comparaciones, hermano. No debemos de hacer comparaciones, porque eso puede originar celos. Celos puede originar. Vayamos lo que dice el libro de 1 Samuel. 1 Samuel, el capítulo 18. Vamos a ver lo que dice 1 Samuel, capítulo 18, el verso 6 al 9. Aconteció, 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cántico de alegría y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Hermano, ¿cómo van a hacer eso las mujeres? Pues, hermana, por eso que hay que tener bastante cuidado. A veces, tanto hombres y mujeres se dejan arrastrar por sus emociones. A veces dicen las cosas sin medir. Por eso la Biblia dice: el hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tenga cuidado. Mi esposa, hermano, a mí me tiene así. Hoy día en la tarde me decía: mucho cuidado, mi amor, con el orgullo. No, hijita, no, yo te quiero mucho, pero tengo que decirte. Anoche, mientras que despedía el culto, mi esposa en oración, ella dijo algo. Bueno, Dios nos ha hablado esta noche. Dios, mi esposo solamente un instrumento, nada más dijo así. Santo Dios. Es que es bueno, hermano, es bueno que nos digan, es bueno para cuidarnos. En esa parte mi esposa me cuida mucho. Hijito, ten cuidado, papi, me dice. No, sí, gracias, gracias. Recuerde de que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza tiene que ser exclusivamente, hermano, para Dios. Porque Dios, hermano, no comparte su gloria con nadie. Y tenga cuidado en hacer comparaciones. No haga comparaciones, hermanos, porque eso puede traer consecuencias. Mire lo que dice acá: las mujeres, llevadas por sus emociones. Yo creo que la emoción es buena. Todos tenemos reacciones, todos tenemos emociones, pero hay que saberla controlar. Hay que tener autocontrol, hay que tener dominio propio. ¿Será de edificación esto lo que voy a hablar? ¿Será de ayuda? Hay que ser prudente. Amén, hermanos. Y dice, ¿no? La mujer, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Yo le pregunto, ¿cómo no se va a sentir mal, pues, hermano, Saúl? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. ¿Qué dice, hermanos? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Se llenó de celos. Y le pregunto, ¿quién originó esto? ¿Quién originó? ¿El diablo? No. Las mujeres, hermano. Las mujeres. Gloria sea el nombre del Señor. Está comprobado científicamente que siempre, hermanos, el sexo femenino rápidamente son personas que se emocionan, hermano, rápidamente, y son más volubles a las cosas que oyen, y por ahí muchas veces el enemigo gana ventaja. Así es. ¿A qué mujer no le digan, hermano? Perdón, ¿a qué mujer no le gusta que le digan cosas bonitas? ¿A qué mujer?
Como alguien dijo, no, a la mujer se le conquista por el oído. Por el oído. Gloria sea el nombre del Señor. Y esa parte fue lo que la serpiente ganó ventaja. Evita, con que Dios os ha dicho. Y empezó, hermano, a contaminar su oído, a endulzar el oído. Por eso es muy importante, hermanos, que tengan cuidado. Miren lo que originó. Que Saúl se llenara de ¿qué, hermano? De celos. A ver, ¿cuántos están entendiendo la enseñanza? A ver, díganme, hermanos. Por eso, hermano, peligro de la comparación. Peligro con las comparaciones. Siempre, ¿no? ¿Por qué él no? ¿Por qué él y no yo? Siempre, ¿no? ¿Por qué él? Eso es lo que me pasaba a mí. ¿Por qué el pastor le toma importancia más a ese hermano si yo estoy mejor preparado? ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué a él le va mejor? Comienzan, hermano, a hacer comparaciones. ¿Por qué reconoce su trabajo y no el mío? Y eso, usted, hermano, le está dando o le está abriendo puertas allí donde el enemigo gana ventaja. Y usted sabe las consecuencias. Si Saúl hubiera tomado todo aquello, hermano, con mucha madurez, bendito sea el nombre del Señor, no le hubiera dado lugar, hermanos, a que su naturaleza humana se llene de celos y por ahí también el enemigo trabaje. Porque David, hermano, fue perseguido por Saúl. Hay cosas que Dios lo permitió, no hay duda, hermano. Pero vamos también al principio, ¿quién originó todo aquello? Miren, hermanos, en esto hay que tener mucho cuidado. A mí varias veces me han dicho así, en mi cara, me han menospreciado, me han minimizado. Recuerdo, hermano, de que una oportunidad me dijeron a mí, tú no me llegas pero de los talones. Y hermano me han dicho, siervo, me dice, tú no le llegas ni a los talones a ese varón. No le llegas ni a los talones. Ese varón sí es mejor preparado, es mejor elocuente. Yo solamente decía, bueno, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno que Dios lo siga usando ese varón. Siempre, hermano, y no permití para nada que el enemigo o mi naturaleza humana se llene, hermano, de celos. Hay que tener bastante cuidado. Por eso es necesario que cada día nosotros ejercitemos el autocontrol o dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Bendito sea el nombre del Señor con los celos, hermano. Porque los celos no son de Dios. Muy bien. Los celos, hermano, producen contienda y división. Santiago, capítulo 3, versículo 16. Santiago, capítulo 3. Vamos a leer. Santiago, capítulo 3. Versículo 16. Vamos a ver lo que dice, hermano. Dice así: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, los celos no se quedan quietos, producen consecuencias. Y una de las consecuencias es que hay perturbación. Hay un ambiente, hermano. Por ejemplo, cuando uno empieza a madurar,
También, hermano, Dios ejercita el discernimiento de espíritu. Uno puede ir, hermano, como invitado, de repente, hermano, a una conferencia, a una iglesia. Desde que uno, hermano, está llegando, el Espíritu Santo te da testimonio. Acá hay celos, acá hay una pesadez, acá no hay libertad del Espíritu Santo. E incluso hasta el pastor o el ministro o el predicador no puede predicar con libertad, porque hay perturbación. Porque de repente ahí en esa congregación el hermanito no puede ver a la hermana, el hermano tiene celos de la otra hermana, o el pastor o el ministro, y todo eso, hermano, crea un ambiente de perturbación. Eso es amén. Este no es ningún invento mío, lo dice la palabra. ¿O no lo dice, hermano? ¿Qué dice? ¿Amén o no amén? ¿Lo dice o no lo dice? Gloria sea el nombre del Señor. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, porque esto crea un ambiente de perturbación. Si el hermanito no puede ver a la hermana, y si el pastor tiene celo del otro hermano, del que predica mejor, del que etcétera, etcétera, o la hermanita que canta mejor que la otra, dice que es mejor adorando, la otra dice, no, yo canto mejor que ella. Y a veces, hermanos, se mueve un ambiente de hipocresía, de mentira, de chisme. Eso es algo que perturba para que el Espíritu Santo no se manifieste, no se mueva de una manera tremenda como Dios quiere hacerlo. Porque la Biblia dice, hermano, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Los celos, hermano, no se quedan quietos, producen consecuencias, por ejemplo, chismes, críticas, competencias, envidia, división, resentimiento y hasta falta de amor. Una persona, por más pastor que sea, una persona, hermano, dominada por los celos puede terminar atacando a quien Dios quería que amara. Sí, por eso es necesario, es muy importante, hermano, de que cada día nosotros nos examinemos. Por eso que David decía, ¿no? Cuando David estaba en la comunión con el Señor, David decía, examina mi corazón y ve pues si hay en mí camino de perversidad y líbrame, Padre, de los pecados que me son ocultos. Alabado sea el nombre del Señor. El corazón, hermanitos amados, el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Su hermano, el pastor? No, solamente Dios. Porque Él escudriña los corazones, discierne las intenciones del corazón, hermano. Por eso, cada día, hermano, tenemos que estar en la presencia de Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude. Hermano, los celos revelan una falta de confianza en Dios. Salmo 37, 4. Salmos capítulo 37, versículo 4. Este versículo es muy interesante, sí lo sé de memoria, pero sería bueno que usted lo lea. El Salmo 37, 4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero yo le pregunto, si una persona tiene celos en su corazón, ¿podrá deleitarse en las cosas de Dios? ¿Podrá, hermano, deleitarse de la palabra de Dios? ¿Podrá cantar a Dios con libertad? ¿Sabe lo que se va a manifestar en él? La hipocresía. Hay pastores, hermano, que están llenos de celos, están llenos de ira, están llenos de resentimiento en su corazón, que a veces hasta usan el púlpito para atacar a un hermano. Usa el púlpito, hermano, para lanzar indirectas. Así, y luego todavía te está abrazando, luego todavía te está diciendo, hermano, sigue adelante, que Dios te bendiga.
Los celos. Los celos, hermano. Los celos, recalco, revelan una falta de confianza en Dios. Va a ser difícil que una persona que tenga guardadito en su corazón, por ahí está escondidito, celos, difícil que pueda experimentar o haya sensibilidad en su corazón del Espíritu Santo. Siempre, hermano, va a ser un contencioso. Siempre va a ser una contenciosa. Siempre va a estar, hermano, a la defensiva. Siempre, hermano, mire, yo he notado esto e incluso hasta en las plataformas. Cuando ha habido momentos que yo he abierto mi live, hermano, para entrar, no a hacer debate, sino hacer, ¿qué le digo? No, interactuar con algunos. Hay algunos que dicen que son pastores y suben, hermano, a lanzar todo su veneno. O sea, te comienzan a atacar, te comienzan, hermano, airadamente. Yo digo entre mí, pobre ovejas. Pobre ovejas. La verdad, qué pena, hermanos. Yo como pastor no estoy, ni me voy a prestar para eso. Yo tengo que enseñar la palabra de Dios. Si hay una palabra de exhortación, si Dios pone una palabra de reprensión, pero que sea Dios. Y no podemos tampoco los pastores tolerar el pecado. De ninguna manera. De ninguna manera, hermanos. Nosotros como pastores tenemos que mantenernos irreprensibles y que la iglesia también se mantenga irreprensible. Pero no es dable de que usted teniendo celos, si su corazón no ha sido sanado, si su corazón no ha sido restaurado, yo le recomendaría a los pastores que se sienten y sean restaurados. Porque en vez de ser de bendición, van a dañar a la grey. Van a hacerle daño. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, bien claramente dice acá, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, entendemos que Él sabe, hermano, lo que nosotros necesitamos. Amén. Cuando lo necesitamos y qué propósito tiene para nuestro día o para nuestra vida. Hermano, no necesito, yo particularmente, no necesito tener lo que tiene otro para ser bendecido. No, hermanos. En un principio le dije, Dios usa a cada uno de sus hijos de la forma como Él quiere, siempre y cuando bajo un sustento bíblico. Somos únicos, en el buen sentido de la palabra. Dios lo usó a Pablo, Dios lo usó a Pedro, Dios lo usó, hermano, a todos los apóstoles, algunos con una mejor trayectoria. Pablo, por ejemplo, un hombre que tenía más revelación, más conocimiento, más entendido en lo que es visión, más entendido en lo que es doctrinas, etcétera, etcétera. Dios lo usó así a él. Y Pedro, hermano, tuvo que reconocer, ya más maduro Pedro, él dijo, no, hay cosas que nuestro hermano Pablo escribe que son difíciles de entender. Ahí yo me doy cuenta, hermano, ya un Pedro maduro, un Pedro ya cuajado. Su bendición de Pablo, pues, hermano. Yo no tengo por qué tener sed de un hermano, no, yo me sigo deleitando en las cosas de Dios. Así que no necesito ocupar el lugar de otro para tener propósito. No necesito competir para demostrar mi valor. Yo no compito con nadie, hermano. Yo no estoy compitiendo con nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, yo no voy a buscar también seguidores usando mis propias estrategias, haciendo batalla, monetizando. No. ¿Por qué yo voy a tener celos de un hermano que tiene más seguidores o se unen a su live? No. ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener celos, hermano? Al contrario. Me alegro por algunos siervos, por algunas hermanitas. Yo, hermano, le digo al Señor, gracias,
porque al menos han estado escuchando tu palabra 30, 35, a veces llego a 70, 80, 90, o a veces 100, gloria a Dios. Otros tienen, hermanos, que le digo, 400, 500, tienen hasta 1000, 2000, y gloria a Dios. Así es, hermano. Hay que aprendernos a deleitar en Dios. Así que los celos muchas veces revelan una falta de confianza en Dios. Hermano, lo que Dios tiene preparado para uno, no necesita ser robado de otra persona. Yo recuerdo mucho cuando era pescador joven, mi tío Arturo Cervantes, un buen capitán, un buen patrón de la pesca artesanal, él decía, mire sobrino, decía, lo que es para uno, nadie te lo puede quitar. Así que, si han salido las embarcaciones más temprano a pescar, que se vayan a pescar. Pero lo que Dios tiene para nosotros, nadie lo va a pescar. Y dicho. Amén, hermano. Así que no hay que tener celos. No hay que tener celos, hermano. Lo que tiene Dios preparado para usted no necesita ser robado, hermano, de otra persona. Miren, no me glorío, hermano, no me glorío, y yo lo digo para la gloria de Dios. Cuando yo estaba joven en la fe, yo admiraba mucho a los que me enseñaban la palabra. No voy a mencionar algunos de ellos, pero fueron grandes maestros. Me ayudaron mucho. Yo siempre voy a estar agradecido. Siempre, hermanos. Siempre. Pero sin embargo, yo anhelaba ser como ellos. Yo deseaba. Y yo le rogaba a Dios, le decía, Señor, yo quiero ser como ellos, Señor. Quiero ser como ellos. Inexperto, desconocía muchas cosas de los planes, de los propósitos de Dios. Desconocía, ¿no? Han pasado años. Han pasado años, hermano. Ahora ellos me escuchan. Ellos se gozan. Ellos, hermano, le agradecen a Dios. Y ahora yo puedo entender, hermano, lo que es tuyo, nadie te lo va a quitar. Amén, hermanos. Si Dios tiene un ministerio para usted, espere el tiempo de Dios. La Biblia dice, no depende del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Si Dios le ha dado a usted un don y a otro hermanito 2 o 3 dones, no tenga celos, hermano. ¿Sabe Dios por qué le ha dado al hermanito 2 o 3 dones? Lo que usted tiene que hacer es mantenerse fiel y déjese usar por Dios de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al don que Dios le ha dado. Porque Dios le pedirá cuenta a usted y Dios le pedirá cuenta a los otros hermanos. El apóstol Pedro dijo, si alguno ha recibido un don de parte de Dios, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que Dios nos guarde, hermano, que Dios nos guarde de todo celo, que Dios nos guarde, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Pastor Emilio, yo lucho bastante con eso. ¿Cuál es la solución? La solución, hermano, es cambiar los celos por amor. Voy a repetir. La solución es cambiar los celos por amor. No dale lugar a los celos. La Biblia dice en 1 Corintios 13:4. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. 1 Corintios capítulo 13, el verso 4 dice así. El amor es sufrido, es benigno. El amor
no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Amén, hermanos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Miren, hermanos, el amor verdadero puede alegrarse cuando otro prospera. Puede alegrarse. Para mí no fue fácil. Para mí no fue fácil, hermano. Tengo que admitir, reconocer en un principio que no fue fácil. Pero todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Aprendamos, hermano. Dios te bendiga, hermanita Ruth. Aprendamos a gozarnos. La Biblia dice, cuando un miembro del cuerpo recibe honra, todo el cuerpo se goza. Hermanos, no permitamos que el enemigo gane ventaja por los celos. No permitamos, hermanos amados, que el celo tome derecho legal de nosotros, porque por celos se han destruido también matrimonios. Por celos. Por los celos se han dividido, hermano, familias enteras. Por los celos se han dividido naciones. Hermano, por celos se han originado guerras. Por los celos, familias, hermanos se odian hasta hoy en día. Por los celos. Por eso es muy importante, hermano amado, que hoy en día nosotros atendamos a estos consejos. Amén. Los celos traen consecuencias espirituales. Pero hay un Dios, hermano, hay un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Hay un Dios, hermanos, que quiere ayudarnos. Los celos pueden comenzar con un pensamiento y crecer como un sentimiento y terminar convirtiéndose en acciones que destruyen relaciones. Amén. La fuente de los celos está en un corazón que compara, compite y no está satisfecho de lo que Dios ha permitido en su vida. Pero Dios puede transformar ese corazón. Amén. Dios, hermano, puede transformar ese corazón. Me dice acá, hermanito, ¿cómo puedo hacer para evitar ser celoso? Bueno, no sé qué tipo de celo, ¿no? Si usted me está hablando de los celos que existen en la congregación o de los celos en el hogar, en el matrimonio. Pero cualquiera que sea eso, hermanos, le voy a dar un tiempo para hacer una remembranza de lo que le dije en un principio. Si usted, cuando no era cristiano, ha tenido ese mal hábito o ese mal patrón de conducta, lamentablemente, porque le originaron a usted eso, quién sabe, vivió en un ambiente o en un hogar disfuncional, bien el papá o la mamá, había celos en él o en ella, eso va a repercutir, hermano, va a repercutir. Alabado sea el nombre del Señor. Va a repercutir. Entonces, su pareja, eso se llama, hermano, heridas. Son ataduras. Los psicólogos tienen un criterio muy diferente. Ellos llaman trastornos. Entonces, como cristiano, que tiene que hacer, hermanos, es muy importante el ayuno. Esa es una atadura. El ayuno. Ayune a Dios. Quebrántese delante de Dios. Y otra cosa, hermano. Aprenda a oír más a Dios. Aléjese de las personas que vienen con comentarios, con chismes. Hay que tener bastante cuidado en eso, hermanos. Ayunar es muy importante. Orar a Dios. Y tratar, hermano, de alejarse de personas
que de repente tienen ese mal hábito, ese mal de patrón de conducta que han arrastrado el mundo con los comentarios, con los chismes. Hay que tener mucho cuidado. Así que, hermanos amados, espero que esta enseñanza les sea de gran ayuda. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Esto no ha sido un mensaje evangelístico como acostumbro a hacerlo los domingos. Dios puso en mi corazón esta enseñanza y espero pues que le haya sido de gran bendición. ¿Cuántos se han gozado, hermanos, con la enseñanza? Amén, hermanos. Gracias a Dios, hermanita. Gracias a todos ustedes. Quiero hacer una oración, hermanos. Luego estaré retirándome porque mi esposita acaba de venir. Me dice, mi amor, toma tu lonchecito. Gracias a Dios, hermano. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque tú vives. Gracias porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Señor, tú me hablas. Tú me enseñas. Tú enseñas a tu iglesia. Yo te pido que tú trates con la vida de mi hermano, que aún lucha con esta obra de la carne. Padre, aún lucha con los celos, con la envidia. Y en el nombre de Jesús, rompe esa atadura, rompe esa cadena, toda maldición de celos que tal vez vienen arrastrando del bisabuelo, del